Se calcula que la pandemia ha incrementado un 30% la prevalencia de la depresión y la ansiedad a nivel mundial. A nivel local, todos debemos estar conscientes que las familias latinas han sufrido el impacto de la pandemia de una manera fuerte y desproporcionada. Así que de la misma manera que nos protegimos la salud física durante la crisis, ahora debemos cuidar nuestra salud emocional. Doctora Claudia Campos, muchas madres y muchos padres de familia perdieron sus trabajos, se incrementó la crisis financiera en muchos hogares y las familias se encontraron en crisis porque no podían pagar su alquiler. ¿Cómo afectan estas situaciones a nuestra salud emocional y qué impacto genera a toda la familia en el hogar, especialmente a los niños y jóvenes que, por supuesto, se dan cuenta del estrés y la falta de estabilidad en sus padres? Mira, yo creo que, muchas son las crisis en una familia que pueden alterar el bienestar y el funcionamiento de la familia. Desafortunadamente y particularmente en nuestras familias latinas no estamos acostumbrados a hablar de muchos temas, entre esos lo económico. Lo económico se habla y los papás lo hablan desde no estés gastando tanto o no hay plata, yo me mato trabajando y tú gastando o tú derrochando las cosas. Yo creo que es importante en momentos de crisis financiero poder sentarse con los niños, obviamente dependiendo de la edad y de lo que les van a decir, para decir, estamos pasando por una crisis en un momento en que tenemos que recortar los gastos, entonces vamos a tener ciertos límites, ¿verdad? Como no sé, no dejes todas las luces prendidas, vamos, los límites que tú quieras pedir, pero háblenlo. Y asegurarles también a los niños de decir, pero vamos a estar bien. Papá y mamá, o mamá si está sola, o papá, nos estamos asegurando de que tengamos todo lo necesario y de estar bien. Porque lo que sucede es que los adultos estamos muy acostumbrados a, a a las emociones, a cerrarnos, a no hablar y al decir que básicamente los niños no se dan cuenta. Y lo que causa ansiedad y angustia en los hijos es precisamente el silencio, porque ellos saben que algo pasa y es tan grave que no me lo quieren contar. Entonces, yo creo que es bien importante conversar, tener reuniones familiares, no para quejarse ni decir cosas pues que asusten, pero sí. Y lo otro, buscar ayuda. Estamos en un país donde afortunadamente hay mucha ayuda, pero hay que saber bajar ese orgullo y decir, sí, estamos necesitando ayuda, ¿dónde buscar esa ayuda que estoy necesitando? Sin duda, doctora, la pandemia dejó cambios en nuestras vidas y en muchos casos pérdidas de vida en cientos de familias hispanas. ¿Cómo se puede tratar una situación de duelo a causa de la pandemia? ¿Se puede convertir un duelo en depresión? Indudablemente. Muchos duelos llevan a estados depresivos y más si son duelos que son difíciles. ¿A qué me refiero con un duelo difícil? Los que se pasó mucha gente en la pandemia, el hecho de no poder viajar a sus países o el hecho de no poder enterrar muchas veces de una manera digna o de una manera diferente o de hacer una velación, por ejemplo, que estamos pues obviamente es parte del ritual en la pandemia. Yo creo que estos duelos pues hacen que las personas se sientan que ha sido mucho más la tristeza y una tristeza que perdura en el tiempo por 3, 4, 5 meses, pues puede convertirse en una depresión. Y allí es donde tenemos que tener cuidado y buscar la ayuda médica, buscar la ayuda profesional y no tenerle miedo. Yo veo como muchas personas tienen miedo con los antidepresivos, no me quiero medicar, me voy a volver adicto a eso y eso es un mito. Hoy en día los antidepresivos son antidepresivos que no generan esa adicción como antes y que si la necesitas, si tu cerebro en un momento dado necesita ayuda, ¿por qué no brindártelo? No hay razón por lo cual ni vivas solo en un momento de depresión ni aguantes. Eso es como decirle a alguien que se aguante el dolor para no tomar una medicación. Entonces hay que ayudarnos. Y lo que sucede en muchos de nuestros hogares hispanos es que no se hablan de esas cosas, no se hablan de temas importantes como las drogas, el abuso del alcohol, la sexualidad humana. Hay tantos mitos alrededor de tantos temas, lo que tú mencionabas anteriormente, a veces el mito de buscar ayuda profesional es querer decir que estoy loco.
¿Piensas que viendo el enorme impacto emocional de la pandemia, que nuestras familias se deben reunir para hablar acerca de estos temas, de cómo la crisis está afectando sus sentimientos y sus preocupaciones y cómo se puede iniciar entonces una conversación de este tipo? Mire, sería muy lindo que las familias volviéramos a retomar esas tertulias familiares de antaño, ¿no? De sentarse juntos a la mesa, a cenar, a ver cómo estaban, no hacer la cena o el momento de estar juntos, el momento de la cantaleta, sino el momento de decir cómo te sientes, qué ha pasado, cómo se están sintiendo los niños, escucharlos, reír, pero también el poder poner atención, no hablamos de eso, nuestra comunidad latina no habla de cómo se siente, y particularmente los hombres. Recuérdate que vivimos en un mundo donde ser fuerte significa no llorar, no expresar sentimientos negativos, no expresar miedo, no expresar dolor, y todo lo contrario. La fuerza de una persona está en su vulnerabilidad, el poder decir, sí, tengo miedo igual que tú, pero vamos a estar adelante. Tengo tristeza, pero va a pasar. Vamos a buscar ayuda porque estamos pasando por una crisis. Eso es la fuerza de una persona también para los hijos. Es un ejemplo maravilloso. Sabemos que mucho de la crisis emocional de los jóvenes, especialmente nuestras hijas, está muy relacionada con las redes sociales. ¿Qué deben saber las madres de familia acerca de este problema y cómo conversar con sus hijas en particular para disminuir la influencia negativa de las redes sociales en sus vidas? Mira, hoy en día los padres y madres, como muchas cosas, tienen que saber que a través de las redes y de aplicaciones que algunos manejan y otros no, o que cada vez salen aplicaciones diferentes para los jóvenes y que necesitamos, igual que tú le hablas de las drogas, igual que le hablas, si es que le hablas de sexualidad, igual que hablamos de otros temas, es bien importante también hablarles acerca de qué piensan de las redes sociales. ¿Qué piensan de todo lo que se está diciendo en estos momentos, de que a través de las redes sociales, pues hay tantas cosas negativas y escucharlos? Porque somos muy dados a hablar y a decir, mira, ¿por qué no tienes que hacer esto? No, es tú qué piensas como joven. ¿Es cierto, no es cierto de estos retos que ponen en TikTok o en el Snapchat? Porque muchos jóvenes. Y si tú eres un papá un poco más tecnológico, pues sí es importante saber qué están viendo tus hijos, con quién están haciendo un chat, porque hay muchos depredadores, no solo sexuales, sino mucho abuso a través de las redes y por eso nuestros hijos e hijas están en un continuo peligro. Doctora, además de las redes, otro tema muy delicado es el impacto de la pandemia en el aumento en el uso de alcohol y en los casos de violencia doméstica en nuestros hogares. ¿Qué nos puedes decir acerca de cómo manejar esta situación en casa? Mira, si hay en algún momento abuso verbal, físico, un abuso psicológico, tanto para ti como para tus hijos, es, mejor dicho, urgente buscar la ayuda. No hay razón por la cual quedarse en una relación donde hay abuso, no solo por ti, sino por esos hijos que están también teniendo esos modelos y que no hay nada que genere más ansiedad, más depresión y más problemas mentales que va a estar bajo una familia disfuncional. Andreita, veo en mi consulta diario adultos con una incapacidad enorme para amar, con una incapacidad enorme para estar tranquilos o con depresiones profundas, porque en su niñez o en su adolescencia vivieron hogares disfuncionales donde había abuso y había violencia. Entonces, hay que entender que la violencia intrafamiliar no es solo para la persona que está sufriendo de pronto el abuso físico, sino toda la familia se enferma y que hay que buscar la ayuda, ya sea legal, que si hay un golpe o algo hay que llamar a la policía, que no, si tu vida corre peligro, pero también buscar la ayuda de un terapeuta o de grupos de apoyo que hay para trabajar este problema de la violencia intrafamiliar. Ya para cerrar, hablemos de las madres de familia solteras, cabeza de hogar.
porque es importante que a pesar de las múltiples responsabilidades y obstáculos, se preocupen por su salud emocional. Muchas madres solteras tienen mil y una excusas y de últimas quedan ellas, porque es importante ponerse de primeras y preocuparse de cómo está su cabeza, su salud emocional y su salud mental. Mira, Andreita, por la sencilla razón de que si tú no estás bien, tus hijos y tus hijas no van a estar bien. No podemos ayudar a otros si primero no me ayudo yo. El famoso ejemplo de los aviones, ¿no? Que cuando hay una emergencia dicen con las máscaras de oxígeno, primero póngasela a usted y después póngasela al niño. Porque realmente si tú estás en equilibrio, si tú estás en armonía, si tú estás manejando el estrés, si tú estás manejando la vida emocional tuya, tu familia va a estar bien. Entonces creo que por eso es tan importante que como madres, cabezas de familia, puedan decir, sí, me tomo un tiempo para caminar, para hacer ejercicio. Recuerden que la salud mental no es solamente tener pensamientos lindos y positivos, no, es tener una parte integral entre lo físico, lo mental y lo espiritual. O sea, el poder decir, salgo a caminar como sano, me estoy cuidando para tener la energía, pero también cuido la parte espiritual, hago meditación, duermo, trato de dormir ciertas horas y dormir bien. Eso es cuidar tu salud mental también. Doctora Claudia Campos, como siempre, es un placer conversar contigo, tratar estos temas que nos impactan todos los días como familias latinas, como comunidad. Es muy importante y lo recalcamos una y otra vez. Cuidar nuestra salud emocional, así como cuidamos nuestra salud física. Gracias inmensamente por todo lo que haces, por nuestras mujeres a través de Latinas USA también, por toda tu labor de tantas décadas ya en el área. Así que muchísimas gracias, doctora.